El cowboy encontró una niña apache perdida. Resultó ser la hija desaparecida de la hermosa viuda. El sol caía bajo detrás de las crestas cuando el sheriff Luke Carson divisó movimiento cerca del lecho seco del arroyo. Una pequeña figura se tambaleaba en el polvo como una sombra perdida. Tiró de las riendas. El caballo aminoró la marcha mientras él se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos contra la luz. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño profundamente. Una pequeña niña apache, descalza, su piel cubierta de polvo, con un vestido de piel de venado rasgado pegado a su delgado cuerpo. No parecía tener más de 7 años, agarrando algo pequeño y roto en su mano. Una muñeca de paja a la que le faltaba media cabeza. Luke desmontó lentamente, asegurándose de no asustarla, y habló en voz baja, como se podría calmar a un caballo asustado. Ella se congeló, con los ojos muy abiertos, temblando como si esperara ser lastimada. Él se quitó el sombrero y se arrodilló, ofreciéndole su cantimplora. Ella dudó. Luego la tomó con manos temblorosas, bebiendo con avidez. Sus ojos se suavizaron por un breve momento. Y Luke vio algo allí. Miedo. Sí, pero también confianza tratando de nacer. Sin decir otra palabra, él envolvió su abrigo alrededor de sus pequeños hombros y la levantó suavemente sobre su caballo. Ella no se resistió. Su cabeza descansó contra su pecho mientras cabalgaba de regreso hacia el rancho, su respiración irregular, pero constante. Luke había enterrado a su esposa 3 años antes, y con ella se había ido su voluntad de preocuparse por casi cualquier cosa. Había jurado que viviría y moriría solo, siendo la tierra su única compañía. Pero mientras cabalgaba bajo el cielo reinante, el peso de esa pequeña niña contra él despertó algo latente durante mucho tiempo. Un despertar de propósito que no había sentido en años. El pueblo de Dry Creek no era amable con aquellos que se veían diferentes. Cuando Luke llegó con la niña, ojos curiosos lo siguieron. Susurros se alzaban como polvo del suelo. «Su hijo de piel roja», murmuró alguien. Luke los ignoró. Estaba acostumbrado al silencio y a cosas más difíciles que los chismes. Llevó a la niña a casa, la limpió, le dio algo de la ropa vieja de su difunta esposa, e intentó hablarle con suavidad, aunque ella apenas entendía. Ella le dijo que su nombre era Anita, su voz no más fuerte que el crepitar de un fuego. A la mañana siguiente, Luke cabalgó hacia el pueblo para preguntar, pero nadie había oído hablar de ningún asentamiento apache cercano que hubiera perdido a una niña. El predicador le aconsejó que la enviara al este, a algún lugar donde ella perteneciera, pero Luke solo sacudió la cabeza. «Ella pertenece a donde esté segura», dijo, y no dijo más. Los días se convirtieron en semanas. Luke siguió trabajando en el rancho, y Nita comenzó a seguirlo a todas partes, alimentando a las gallinas, cepillando a los caballos, riendo suavemente cuando él tropezaba con sus propias botas. No hablaba mucho, pero su silencio ya no estaba vacío. Era tranquilo como el viento antes de la lluvia. A veces cantaba para sí misma en apache, su pequeña voz elevándose como humo. Luke no entendía las palabras, pero le gustaba el sonido. Lentamente, ella se convirtió en parte del rancho, el pequeño fantasma que se convirtió en luz. Una noche, mientras el cielo se ponía del color del fuego, Luke se sentó en el porche con su viejo perro roncando a sus pies. Nita jugaba en el patio, persiguiendo los últimos rayos de sol. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía el hueco dolor que solía vivir en su pecho. De alguna manera, el silencio ya no dolía, pero la paz en el oeste siempre fue temporal. Pasaron 3 meses cuando llegó el problema, no el tipo con armas, sino algo más pesado. Luke estaba arreglando la cerca cuando los vio venir. 5 jinetes moviéndose en formación lenta, el polvo ondeando alrededor de sus caballos. Eran exploradores apaches, orgullosos y silenciosos, sus rostros fijos como la piedra. La mano de Luke se acercó a su revólver por costumbre, pero sintió que no estaban allí para luchar. El jinete principal desmontó y habló en un inglés chapurreado, su tono urgente. «Niña, Nita», dijo, señalando hacia la cabaña. Luke la llamó. Cuando ella los vio, Nita se congeló, su pequeño cuerpo tensándose. El explorador le habló en apache, voces bajas y rápidas. Luke no podía entenderlo, pero captó algunas palabras en inglés. Madre buscando, sobrevivir. El hombre miró a Luke con ojos que habían visto demasiada pérdida, y dijo simplemente, «Su madre viva». Luke se quedó allí, con el corazón encogiéndose.
Había llegado a amar a la niña como si fuera suya, enseñándole a montar, a reír de nuevo, a dormir sin miedo. Ahora le decían que tenía una madre en algún lugar de los cañones, esperando a la hija que creía muerta. Esa noche, Luke se sentó junto al fuego, dándole vueltas a la verdad en su mente. Ya había perdido a una familia antes. ¿Podría soportar perder a otra, incluso si era lo correcto? Miró a Anita, durmiendo junto al hogar, agarrando su muñeca, con el rostro tranquilo. Sabía la respuesta antes de poder admitirla. Un hombre que acogía a una niña perdida tenía que hacer lo correcto por ella, incluso si lo destrozaba. Al amanecer, empacó provisiones, ensilló 2 caballos y cabalgó con los exploradores, con Nita a su lado. Viajaron durante días a través de cañones rojos y valles secos, hasta que llegaron a un campamento apache escondido cerca de un arroyo que brillaba bajo el sol. Allí, de pie junto al agua, estaba una mujer, alta, fuerte, con el cabello largo y negro como la noche, sus ojos brillantes con lágrimas que había luchado demasiado tiempo por contener. Cuando Nita la vio, gritó, saltando de su caballo y corriendo a sus brazos. La mujer cayó de rodillas, abrazando a su hija, como si pudiera evitar que se perdiera de nuevo. Luke observó en silencio, el viento tirando de su sombrero. La mujer levantó la vista hacia él entonces, con los ojos llenos de gratitud y dolor. Habló suavemente en apache, luego una palabra en inglés. Gracias. Luke asintió, incapaz de hablar. Giró su caballo, pero Nita corrió de vuelta hacia él, agarrando su mano. «Papá», susurró. Casi lo rompe en dos. «Ayana», llamó su madre suavemente. Y Nita, con labios temblorosos, lo soltó. Luke se alejó cabalgando, el eco de su voz siguiéndole mucho después de que el valle desapareciera. Detrás de las crestas, había hecho lo correcto, pero lo correcto a menudo venía con un coste vacío. De vuelta en su rancho, el silencio era más pesado que nunca. Miró a través de las llanuras, sabiendo que nunca olvidaría a esa niña, o los ojos de la mujer que lo había mirado no con ira, sino con algo más profundo, algo que algún día entendería. Las noches se sintieron más largas después de que Luke regresó a su rancho solo. El silencio que una vez lo consoló, ahora permanecía como un fantasma que no se iría. Cada sonido le recordaba a Anita. El traqueteo del cubo de madera en el pozo, el crujido de la puerta del granero, incluso el silbido del viento a través de los álamos. Intentó sumergirse en el trabajo, remendando cercas, domando caballos salvajes, cuidando la tierra como un hombre que intenta ahogar sus pensamientos en sudor, pero no sirvió de nada. Cada noche, se sentaba en el porche, mirando el horizonte donde el sol desaparecía detrás de los cañones, preguntándose si Nita estaba sonriendo, preguntándose si su madre alguna vez pensaba en el extraño que había traído a su hija a casa. Se dijo a sí mismo que se había acabado, que había hecho su parte, pero el dolor en su pecho decía lo contrario. No era amor, todavía no, sino algo parecido al destino tirando de su lento hilo a través de la quietud de sus días. Luego, una noche, mientras el crepúsculo se desangraba en el cielo, el sonido de cascos rompió la calma. Luke se levantó, su mano instintivamente cerca de su funda. Un solo jinete se acercó desde la cresta, el caballo tambaleándose de agotamiento. Cuando la figura se acercó a la luz, Luke se congeló. Era Ayana, la madre de Nita. Su cabello estaba suelto, el polvo cubría su rostro y sus ojos estaban salvajes de miedo. Sin una palabra, se deslizó del caballo, casi colapsando. Luke la sujetó por el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó. Ella luchó por respirar, hablando una mezcla de apache e inglés chapurreado. Por las pocas palabras que pudo captar, Luke entendió lo suficiente. Bandidos habían atacado su campamento. Los mismos hombres que habían estado cazando familias apaches por recompensa, crueles y despiadados. Ayana había escapado con Nita y algunos otros, pero el resto estaban muertos o dispersos. Luke no hizo otra pregunta. La ayudó a entrar, le sirvió agua, y sin esperar a que cayera la noche, comenzó a cargar su rifle. Para cuando salieron las estrellas, las sombras se movían por la tierra. Luke podía sentirlo. Estaban siendo cazados. Miró a Ayana y Nita acurrucadas cerca del fuego. El miedo escrito en sus rostros, y algo dentro de él se endureció. Esta vez no, pensó. Le entregó a Ayana una pequeña pistola, indicándole que se quedara detrás de él. Ella no discutió. En cambio, comprobó la recámara con manos firmes. Una fuerza tranquila en sus movimientos que le recordó todas las historias que había escuchado sobre los guerreros apaches, orgullosos, inquebrantables, feroces al proteger a los suyos.
El primer disparo dividió la noche como un trueno. Luke disparó de vuelta, el destello iluminando la oscuridad. Hombres gritaron desde las sombras, tratando de rodear el rancho. Él se movió rápido, cubriéndose detrás del abrevadero, devolviendo disparo tras disparo. Ayanna se unió a él, disparando con precisión, sus ojos fríos y afilados. El aire estaba espeso con pólvora y polvo, y Nita gritó desde el interior, llamando a su madre. Solo hizo que Ayanna luchara con más fuerza. Cuando un bandido intentó asaltar el porche, ella le acertó directamente en el pecho sin dudar. El resto comenzó a retroceder, pero Luke no había terminado. Disparó hasta que el último de ellos desapareció en las colinas oscuras. Cuando el silencio finalmente regresó, la noche era espesa con humo y miedo. Luke se apoyó en la barandilla del porche, respirando con dificultad, su hombro sangrando por un rasguño. Ayanna corrió hacia él, rasgando una tira de su vestido y presionándola contra la herida. Por un largo momento, ninguno habló. El fuego crepitaba, y el único sonido era Nita sollozando suavemente adentro. Luke miró a su madre, su rostro iluminado por el tenue resplandor naranja. En sus ojos ya no había solo gratitud, había reconocimiento. Dos almas rotas de dos mundos que habían perdido todo y de alguna manera se habían encontrado parados en la misma lucha. Durante los siguientes días, el rancho se convirtió en un refugio. Ayanna y algunos de su gente se quedaron, ayudando a reparar lo que los bandidos habían destruido. Ella se movía en silencio, siempre trabajando. Pero cada mirada que compartía con Luke conllevaba algo tácito, una comprensión que iba más allá de las palabras. Él le enseñó algo de inglés. Ella le enseñó algunas palabras en apache a cambio. Hablaban principalmente a través de gestos, pequeñas sonrisas y largos silencios que decían más de lo que el habla podría jamás. Nita comenzó a reír de nuevo, corriendo por los campos, persiguiendo al perro del rancho, su voz resonando en las llanuras como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. Luke también se encontró sonriendo, algo que no había hecho libremente en años. Por la noche, cuando las estrellas cubrían el cielo, Ayanna se sentaba junto al fuego y tarareaba una vieja canción apache. Luke se sentaba cerca, fingiendo limpiar su rifle, pero en realidad, solo escuchando. Su voz era baja y constante, llena de dolor y belleza, llevando consigo recuerdos de un mundo que él nunca conocería, pero que de alguna manera podía sentir. A veces pensaba en su difunta esposa, pero el dolor no picaba como solía hacerlo. La vida, se dio cuenta, no se trataba de olvidar, se trataba de aprender a vivir de nuevo después de la pérdida, y de alguna manera Ayanna y Nita le habían dado ese regalo sin siquiera intentarlo. Una mañana, mientras el sol se levantaba sobre el valle, Ayanna se acercó a él junto al corral. Los demás estaban listos para irse, para reunirse con su gente en un nuevo asentamiento más profundo en tierra apache. Nita se aferró a la falda de su madre, mirando a Luke con ojos grandes. Ayanna dudó. Luego se acercó más. «Nos salvaste», dijo suavemente, su inglés cuidadoso pero claro. Luke se quitó el sombrero, sin confiar en su voz. «Tú me salvaste a mí primero», respondió finalmente. Hubo una larga pausa. Luego Ayanna extendió la mano y colocó la suya sobre la de él. Un simple gesto, pero que conllevaba el peso de todo lo que no podían decir. Ella se fue esa tarde, cabalgando con su gente, Nita saludando con la mano hasta que desaparecieron detrás de las crestas. Luke se quedó mirando mucho después de que se habían ido, su corazón lleno y vacío a la vez. Pasaron los meses y el mundo siguió girando. La paz se asentó lentamente entre los colonos y los apaches. Aunque quedaron cicatrices en ambos lados, Luke continuó con su vida, arreglando cercas, cabalgando por el campo, trabajando la tierra. Pero de vez en cuando se encontraba mirando hacia el horizonte, medio esperando ver esa figura familiar cabalgando de regreso a través del polvo. Luego, una mañana de primavera, mientras el río se hinchaba con la nieve derretida, vio movimiento en la distancia. Dos jinetes se acercaron lentamente, una mujer y una niña, Ayanna y Nita. El mismo viento que una vez se la llevó, ahora la traía de vuelta. Luke dio un paso adelante, su pecho oprimido, cada latido resonando más fuerte que el anterior. Ayanna desmontó, sus ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez ella sonrió, no como una extraña, no como alguien que debía una deuda, sino como una mujer que había encontrado su lugar. Luke se quitó el sombrero,
La brisa se elevaba a través del valle. Nita corrió a sus brazos, riendo. El cowboy, que una vez pensó que su vida había terminado, no solo había encontrado una familia, sino una razón para volver a vivir. Y a veces, bajo el infinito cielo del oeste, eso era todo lo que un hombre necesitaba.